La primera transmisión experimental de Canal 5 fue el 28 de febrero de 1963. Pero se considera su aniversario a partir del 19 de junio de ese año, cuando comenzó a emitir de manera regular. Fue el primer canal en cubrir todo el país, cumpliendo así con algunos de los objetivos fundacionales que expuso su primer director, Justino Zavala Carvalho: lograr que a través de la televisión el país se conozca un poco mejor a sí mismo. Con esa premisa, la pantalla estatal produjo ciclos que recorrieron el país y reflejaron la diversidad de sus artes y sus gentes. Algunos de ellos fueron Americando, Cuerdas y Vientos, Escenarios, Autores en su Tierra o Hay Fiesta en el Pago. El otro anhelo de Zavala Carvalho estuvo centrado en la forma de dar las noticias, que deberían estar vinculadas a lo vivo y humano y a sus consecuencias prácticas sobre la vida de aquellos a quienes afecta. Ese espíritu se vio reflejado en distintos ciclos informativos del canal, como Primer Informe, Noticiero 3 Millones, Reporte Servicios de Noticias Sodre, Telenoticias 5, TVO Informa, La Noticia y su Contexto, TNU Noticias, Info TNU y actualmente Canal 5 Noticias. Por esta pantalla pasaron varias figuras históricas del periodismo y la comunicación en Uruguay. Por recordar algunas: Gustavo Adolfo Rueger, Sara Otermin, Isidoro Sácara, Rubén Casco, Cristina Morán y Julio César Sánchez Padilla, conductor de Estadio 1, que permaneció al aire durante 47 años y se ganó un lugar en el Guinness de los Récords. Desde el origen de la señal televisiva estatal, la ficción tuvo su lugar. Primero a través de un elenco estable que contó con figuras como Hoover Salcedo, Liliano Lagaray o Julio Calcaño, que ensayaban durante varios días para hacer los teleteatros en vivo. Luego hubo ciclos como Los Tres con Roberto Jones, Alberto Mena y Alberto Arteaga. Y en los últimos años, a través de la participación en fondos de incentivo a la producción nacional, series como Todos detrás de Momo, dirigida por Pablo Stoll y Adrián Viñez. Desde su fundación hasta 2017, la antena de Canal 5 definió parte del paisaje montevideano. Construida con un estilo similar al de la Torre Eiffel, se elevaba a 210 metros sobre el nivel del mar. Ya en desuso, fue suplantada por otra colocada sobre la Intendencia Capitalina y desmontada. A lo largo de los años, la señal estatal pasó por distintos nombres. Canal 5 del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica en el comienzo. Luego, en 1983, pasó a llamarse Sodre TV Canal 5, más adelante Sodre TV Color Canal 5, Canal 5 Sistema Nacional de Televisión, Televisión Nacional Sodre, TVO Televisión Nacional y Televisión Nacional Uruguay, hasta que en 2021 los canales y radio afiliados a medios públicos unifican sus imágenes, por lo que el canal vuelve a llamarse Canal 5. Qué lindo, cuánta historia. Qué lindo resumen, ¿verdad? Mucha historia, vimos muchas caras que a todos nos recordarán etapas de nuestra vida, en donde, empezando por la tele blanco y negro y después a la tele color, ¿verdad? Que acompañaron eso, para muchos, toda nuestra historia, porque tenemos un poquito menos de esa edad, y para otros gran parte de su vida, ¿verdad? Bueno, lo decíamos tras la pausa. Está Daniel y está Claudia. ¿Cómo andan? Divino. Buen día, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Dos de esas caras que veíamos por ahí. Bienvenidos, buenos días. Es un déjà vu. Un déjà vu, sí, como una especie de piezas arqueológicas, no, pero muy cómodo. Y estoy seguro que mi querida Claudia también, en esta casa con la que sentimos una fuerte pertenencia, los abrazos con la gente que estuvo en aquella época y que sigue Daniel. estando. Sí, hay una cantidad. Mirá, ahí seguimos viendo fotos. Rulos. Mirá la estampa de Bianchi, Washington. ¿no? Esos Mire, rulos qué- eran las Son permanentes míos. que Dios ahora mío. los tuyos. Sí, Qué siguen plantel. Daniel, siendo. ¿qué significa me Canal muero. 5 en tu vida? En mi vida, un gran taller de vida, un gran taller de vida. Desde lo profesional, peleando siempre contra vientos y mareas. No es novedad que esto durante mucho tiempo fue un sitio donde se intentaba hacer televisión, pero sin recursos. Y eso lo sufrimos, lo sufrió la gente que estuvo al frente del proyecto, los profesionales que estábamos trabajando aquí.
Y eso de alguna forma se reflejaba en la pantalla. Pero como contrapartida, un gran afecto de la gente. Yo creo que el uruguayo en general tiene impreso en su alma el acercarse, el solidarizarse, el empatizar, ya que es un término moderno, con aquel que presiente más débil, más vulnerable, con más problemas. Y bueno, nosotros éramos los del problema en cuanto a recursos, comparativamente con lo que eran los canales privados, ¿no? Y eso generó toda una corriente de afecto, de simpatía. Yo recuerdo cuando íbamos al interior, y Claudia también lo debe recordar, nos sentíamos estrellas del rock, porque en aquel momento éramos la alternativa a la red uruguaya de televisión, la red, que yo recuerdo entre los chistes demasiado duros quizá, o non santos, en aquel momento a un señor que se llamaba Néstor J. Volentini, que fue un militar que integró el régimen de la dictadura, que tuvo aspiraciones, apetencias políticas, fundó un partido y aparecía todos los días en la red, nuestra alternativa. Entonces le pusieron el bagre Volentini, porque aparecía todos los días en la red. Recuerdo. No te puedo Y entonces nosotros éramos depositarios de esa cosa tan cálida que tienen los uruguayos, sobre todo del interior, y que no se me enojen los de Montevideo, porque aquí hay mucha gente del interior, y lo sentíamos muy, muy vívidamente. Eso, y por supuesto el hecho de hacer televisión, porque acá se hacía televisión, a pesar de los pesares. Y fue una etapa de formación, de aprendizaje y de conocimiento de gente maravillosa. Entre otros, Claudia. Clau, arrancaste acá contanos. una trayectoria tremenda. Sí, la verdad que sí. Estaba mirando el equipo, un ¿Cuántos equipazo. años llegaste, te acordás? Y 21, una cosa así. Arranqué con Cristina, que fue mi maestra, que me trajo acá al programa En Compañía. Mucho a muchas a un mujeres, montón de ¿no? mujeres, ¿no? Me trajo acá y en ese momento Antonio Pipo estaba como, bueno, ¿te acordás? Como digamos, gerente, coordinador de noticias acá. Y bueno, y ahí arranqué, digamos, me amadrinó ella y arranqué ahí. Y la verdad, como adhiero a todo lo que decía Daniel, porque fue una gran experiencia de laburo. Realmente trabajamos. ¿Sabes que había sentido de equipo real? Sí, real, porque eran tantas las carencias que uno tenía, que lo que te quedaba era un poco apoyarnos unos en otros. Unos en otros. Entonces, realmente, pero que es que lo decimos de verdad, había buen compañerismo. No tenías esta cosa de lidiar con la competencia. Incluso fuera de cámara, recién Daniel me estaba agradeciendo que yo lo destaqué como uno de los mejores compañeros en toda mi historia. Porque es verdad, me habían puesto en una encuesta, no sé, comparativamente con otros compañeros que me tocó trabajar. Yo decía con Daniel, pues se trabajaba muy cómoda, con todos trabajábamos muy cómodos con Daniel. Y con el canal también, porque todo lo que tenía dificultad lo tenía de confortabilidad también, porque uno no sentía las presiones y otras cuestiones que sí pasaban en los canales privados. Éramos como el invisible ahí, y eso también daba como ciertas libertades de las buenas, ¿no? Y muy agradecida a esta casa, porque esta casa me enseñó mis primeras armas, junto a grandes maestros que tuvimos. Daniel fue un gran maestro para mí también, porque yo era muy... Bueno, no quiero marcar la diferencia de edad, pero... Tenía experiencia. Era más chica. No empecemos Pero escuchame, entonces también tomábamos los buenos ejemplos, y Daniel es un excelente profesional. Así que... A lo largo de tantos años que estuvieron acá por el canal, y teniendo en cuenta que es un canal público, ¿en algún momento tuvieron presiones de algún tipo a la hora de comunicar, a la hora de sesgo, a la hora del gobierno de turno? Mira, yo voy a recordar una anécdota que sucedió en determinado momento, yo no recuerdo el año, pero hubo una, lo he contado otras veces, tampoco es demasiado original, pero sucedió. Había una ocupación del Instituto de Profesores Artigas, ERIPA, y bueno, estaban allí los, digamos, futuros docentes ocupando el IPA. Había gente de otros gremios de la educación y se venía la noche. Y entonces, bueno, resolvimos mantener a un camarógrafo atento para lo que sucediera en la madrugada, en la noche y la madrugada. Y en la madrugada fue desalojado, y fue desalojado con cajas destempladas, es decir, no demasiado cortésmente el IPA.
Y estuvo allí, recuerdo, un diputado de apellido Negro del Frente Amplio, a quien la policía lo puso contra la pared. No le golpeó, pero lo puso contra la pared porque el hombre había dicho que no se iba. Bueno, la cuestión es que teníamos todas estas imágenes que eran realmente fuertes para la época, además, y éramos los únicos que la teníamos. Por supuesto, lo pusimos al aire. Y hubo una tormenta porque los noticieros de los canales privados se quejaron a la entonces Secretaría de Prensa. En aquel momento creo que estaba Mr. Z, Zanoki, no sé si Zanoki, recuerda mal, claro, Zanoki. sí. Y si mal no recuerdo también estaba mi querido ex compañero de Telenoche, Víctor Hugo Pedroso. Ajá. Y entonces, claro, presionaron los medios diciendo, a ver, ¿qué pasa? Están mostrando esto. Y recuerdo que cuando llamó Pedroso a nuestra redacción, que estaba muy nervioso porque había una presión sobre él, pero de los medios, de los medios. No del gobierno. De No turno. del gobierno, pero el gobierno a su vez, era Sanguinetti en aquel momento el presidente, claro, reaccionó y un funcionario como Víctor Hugo Pedroso me llama y me llama a mí. Entonces recuerdo que me dijo, no, porque mirá que van a volar cabezas, me dijo. Bueno, le digo, volará la tuya, le dije, y yo tenía una profunda amistad con Víctor Hugo. La cuestión es que después se amansaron las cosas, pero siempre me quedó grabado esto del hecho de que nadie daba un cobre por nosotros en cuanto a que no teníamos peso según las agencias de publicidad, que además llevaban Claro. y llevan su buena tajada cuando recomiendan a sus clientes publicitar en uno u otro medio. Para ellos no existíamos. Lo que pasa es que también se estaba de espalda del país, porque no se medía todo lo que estaba pasando en el resto del Uruguay, Exacto. que era como vos decías al principio, ¿no? Ahí sí éramos los ídolos absolutos. Y bueno, ahí está Silvia, que va a venir ahora después, Sí. también le pasaba lo mismo, ¿no? Exacto. Íbamos juntos Reconocidos simplemente. en todo el país. Silvia, ¿qué Este- Silvia viene después? Pero era Chuli. No me Está bien, digas. no la viste. La tenemos ahí, Chuli. ya esperando. Lo que también es cierto Amore. es que nosotros en aquel entonces, con los noticieros, con reportes de CNN y todo eso, eran coproducciones. O sea, Ajá. no Claro. era producción, en este caso, del Estado uruguayo. En este Había caso. una pobreza franciscana, digamos, Claro. en las arcas de esto como empresa, ¿no? Entonces No existía. tampoco ganábamos mal. No. Tampoco, obviamente no ganábamos en la televisión uruguaya, creo que nunca, salvo raras excepciones y raras épocas, pero tampoco era un mal salario, digamos, pero Exacto. teníamos, claro, nuestros coordinadores, nuestros jefes eran empresarios Claro. privados, ¿no? Que seguían ciertos lineamientos, pero es así como dice Daniel, casos puntuales como el que contabas, Claro. pero no era algo con el que hubiera que lidiar todas las Claro, semanas, ¿no? claro. Y no sé si les pasa también, yo por ejemplo soy del interior y cuando veía Canal 5 era el canal que unía al país, porque si bien está Canal 10, está Canal 2, está Canal 4, es como que concentras más la atención en lo que pasa acá en la zona metropolitana. Y a veces Artigas queda descolgado, Rivera queda descolgado, pero Canal 5, porque llega a todo el país, de alguna manera se transforma en ese canal de conducto, ¿no? No sé si Claro. les pasó. Sí, hubo ensayo a ver, una cosa es que desde Montevideo se hable de la realidad del interior y otra cosa es que el interior hable con su propia voz de su realidad, que no es lo mismo, más allá de que seamos mucha gente del interior y entendamos la lógica de la mirada del interior. Y aquí en este canal se hicieron, yo creo, los primeros ensayos de dar voz al interior, dar voz con Z al interior. Y me parece que esa es una asignatura que todavía no se ha cumplido. Me parece que el interior sigue postergado. Y no estoy enrostrando esto a nadie, ¿no? Me parece que es un problema de todos los que trabajamos en los Es medios. más, con Daniel, ¿te acordás que en alguna época, yo no sé si vos te acordás, siempre A ver. hablábamos de eso, decíamos, che, tiene que haber un noticiero de noticias Es del cierto. interior del país Es nada cierto, más, es cierto. con corresponsales que dediquen su tiempo a eso, mostrando la realidad de lo que es el país, ¿no? En un momento donde digamos, estábamos totalmente dominados por el centralismo, éramos
Bueno, Sí, ahora sí, hay sí, más sí. descentralización. En aquel entonces, Y con los medios de lo comunicación. único que se informaba era una que no es como hoy. inundación, Claro. un accidente y muy poca Poco cosa más. más. Sí, sí, ¿no? sí. El interior era noticia cuando había eso, ¿no? Es decir, algún Pasaba algo ómnibus, malo. claro, muertos, algún accidente carretero. Pero yo estaba pensando ahora mientras charlábamos, en realidad es que son locales o regionales. Por ejemplo, el tema económico ahora que hemos vivido con el desfasaje en la moneda con Argentina, que en el litoral fue realmente una tragedia. Y aquí no lo percibimos. Y cada tanto salía alguien del interior, alguien vinculado al comercio, del litoral o de algún departamento litoraleño, diciéndonos, pero había que estar allá para entender lo que significaba. Y temas ambientales, por ejemplo, temas vinculados a cuestiones de productividad. Sí, el desde el país interior. productivo, ¿no? Claro. Igual Bueno, no sí se será entiende, importante no el se país entiende productivo. cómo todavía hoy no se puede lograr. Y las intenciones han estado, yo creo, en todas las administraciones del canal. Sí, 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 sí. Pero por alguna razón no se ha podido cristalizar Exacto. eso nunca del modo que se merece el Uruguay, ¿no? Sí. Y aparte yo creo que sería una cosa hasta rentable, te voy a decir, ¿no? Claro. Yo propongo, por ejemplo, para las futuras administraciones de este canal, ¿por qué no, además en este país que es un pañuelito, por qué no generar algo que tenga parte de espectáculo y parte de cosa efectiva? Y es establecer regionalmente, de repente 1 o 2 puntos más del interior, donde el canal 5, que es el canal del Estado, el canal de todos, puedan ustedes trasladarse, por ejemplo, a Rivera. Claro, o regionalizar. O regionalizar. Claro. Y hacerlo, es decir, a ver... Estamos dando tremenda idea, Daniel, te digo, ¿eh? Pero no viajar Faltan recursos. No, sin ton faltan ni son. recursos. Desde Modo País intentamos darle esa voz al interior del país, pero sabemos que siempre falta, ¿no? Claro. Y que faltan sobre todo esos recursos a veces para tener la infraestructura que se necesita, porque los comunicadores están ahí, excelentes comunicadores, tenemos compañeros fantásticos por todo el país. Hoy día tenemos regionalizado justamente eso, pero es verdad que a veces el poder darle los recursos, porque el interior, Montevideo, nos movemos en 15 minutos. Pero dime, los de un punto corresponsales al otro. nuestros eran empleados municipales. Claro. Claro, ¿Entendés? que son los que Y a veces podían hacíamos estar a cruces veces. porque no Claro. sabíamos cómo Y podía hoy terminar. moverte en un departamento como Tacuarembó, entre estar en Tacuarembó y tenerte que ir hasta Paso de los Toros, tenés un trayecto enorme, unos costos enormes. O sea, el interior, a pesar de que es un pañuelito, no es tan chiquito como Claro. parece No, en nuestro no, no, país. de acuerdo. Pero Bien. sin duda que esa apuesta es la gran apuesta que tiene y que tiene que tener un canal como el 5. Daniel, Claudia, Compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo otro en el final, ¿en qué andan? ¿Dónde estás? Ahí va. Yo ahora estoy dirigiendo el noticiero de Radio Oriental y trabajando en algunas producciones con gente amiga también en BTV, por ejemplo, cerca del programa Ferias y Mercados con Marcelito Gil y con algunos otros proyectos. Bien. Proyectos, que es lo que te permite vivir o vibrar viviendo. Claro, Bien. yo sigo Clau. con Comunidad Verde Agua, que el año Sí, pasado tuvo acá todo el un ciclo. ciclo lindísimo, lo sigo a nivel de plataforma digital y trabajando con empresas en comunicación. Muy tranquila, dejando que la vida me sorprenda desde el punto de vista profesional. Seguís disfrutando de allá de tu Sí, chacra. sí, por supuesto, yo vivo afuera. Que ahí ha ¿No sido te tu gran venía la apuesta. Bueno, ¿No? no, para nada, o sea, no. Me gusta, o sea, lo siento como vacacional, la comunicación, por supuesto, esto es vocacional y se enciende una luz y uno siempre se enciende, ¿no? Pero no es algo que necesite para que mi vida funcione equilibradamente. Sin duda. Muchísimas gracias, han sido muy Gracias. amables. Muy bien, No, yo quiero un placer. agradecerles Un orgullo especialmente tenerlos. la posibilidad de compartir con ustedes y de reencontrarme con mi querida Claudia, y en ella deposito el afecto por toda la gente que con tanto compromiso estuvo haciendo esto que es hoy Canal 5. Así que 61 años no es poca cosa. No es poca. muchas Muchas gracias. gracias.